¿Qué tal? Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta oportunidad desarrollaremos la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. La temática a tratar es área y volumen de cilindros y cono truncado. A continuación te presento el propósito. Bien, ¿qué cosa es el cilindro? Recordemos que el cilindro es un sólido geométrico que está formado por tres áreas. Dos áreas de base que son de forma circular y un área lateral la que envuelve dicho cilindro. Bien, cuando se trate de calcular el volumen, recordemos el área de la base multiplicado por la altura del cilindro, también llamado generatriz. El área de la base, como es una sección circular, es pi por radio al cuadrado y multiplicado por la altura. Entonces, por lo tanto, el volumen del cilindro se calcula pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Bien, pi recuerda 3.14, para tomar más precisión en los valores, usaremos 3.1416. Ahora, el área total del cilindro se puede observar que tiene dos áreas de base circulares más el área lateral. Bien, entonces el área total será igual 2 veces al área de base. El área de base es, como es un círculo, pi por radio al cuadrado, más el área lateral, que es 2 pi por r por radio por la altura. Puedes observar que el área lateral, la que envuelve, es un rectángulo cuya longitud o largo 2 pi por radio, ¿no? Y el ancho y la altura. Aquí, como puedes observar en dicha fórmula. Entonces, reemplazando, finalmente el área total, entonces aquí puedes observar que puedes factorizar 2 pi por radio y me quedaría entonces en el paréntesis r más altura. Entonces, el área total puedes calcularlo 2 pi por radio, paréntesis radio más altura. Muy bien. El cono truncado es otro sólido geométrico que ha sido seccionado. Entonces, va a estar formado por dos bases de distintos radios, dos bases circulares de distintos radios, ¿no? Y un área que envuelve, que es el área lateral. Muy bien, entonces si son dos bases de secciones circulares, una de radio mayor y otra de radio menor. Y aquí tenemos la altura del tronco de cono, ¿no? Es dicha longitud, ¿no?, que se toma de unir los ejes, ¿no?, de las bases. Esa es la altura del tronco de cono. Y el lado no paralelo se le llama generatriz. El volumen del tronco de cono o cono trunco lo determina pi por la altura del tronco de cono entre 3. Radio menor al cuadrado más radio mayor al cuadrado más producto radio menor por radio mayor. Bien, ahora el área lateral del tronco de cono, la que envuelve, se determina pi por la generatriz radio mayor más radio menor. El área total del tronco de cono. Bien, se observa acá tres áreas, ¿no? El área lateral más dos áreas de base circular, una de radio mayor y otra de radio menor, por eso se le llama área de base mayor más el área de base menor. Entonces, el área de base menor, como es un círculo, se calcula pi por radio al cuadrado, radio menor al cuadrado, y el área de la base mayor, pi por radio mayor al cuadrado. Finalmente, sumamos las tres áreas con el área lateral, entonces te queda esta expresión matemática, esta ecuación matemática. Lo puedes determinar área total pi por la generatriz, paréntesis radio menor más radio menor al cuadrado más radio mayor al cuadrado. Tengamos en cuenta que cuando se trata de calcular la cantidad de material, si consideramos entonces acá toda la cantidad de material, si es un tronco de cono cerrado, entonces se tiene en cuenta toda esta área total. Hay casos cuando de repente determinamos acá la cantidad de material, de repente por una de las bases esté abierta el tronco, entonces tengamos en cuenta que quizás no va a aparecer un término, ¿no? Si por ejemplo no se toma en cuenta que esté abierto por la base mayor, entonces no se tomaría acá radio mayor al cuadrado, ¿no? Entonces solamente se tendría en cuenta la suma de dos áreas, ¿no?, lateral más una de las bases. Puede ser el de la base de radio mayor o de la base menor. Pero aquí entonces esta ecuación matemática señala el área total, ¿no?, considerando todas las tres áreas que forman parte del tronco de cono. Veamos una aplicación. La situación indica la empresa fabrica recipiente de latón tal como se muestra en la imagen. Bien, acá se observa en la imagen el recipiente está formado por un cilindro y un tronco de cono. El diámetro del cilindro es de 18 centímetros, la altura de 90 centímetros.
Y en el tronco de cono el diámetro de la base menor de 8 centímetros y su diámetro de la base mayor coincide con el diámetro del cilindro. Y aquí se observa también la generatriz del tronco de cono. La pregunta dice, ¿cuánto latón emplea la empresa para fabricar dicho envase cerrado? Bien, entonces, envase cerrado significa que vamos a calcular la cantidad de material que se necesita para fabricar todo este recipiente. Pero tengamos en cuenta que cuando calculemos el área para el tronco, no se tomará en cuenta el área de esta base mayor cuando necesitamos calcular la cantidad de material, porque esta área de la base mayor del tronco viene a ser el área de la base del cilindro. Y también cuando yo calcule la cantidad de material, ¿no? En el cilindro, también no se tomará en cuenta su base de la parte superior, ¿no? Porque esto está lógicamente vacío, ¿no? Porque solamente vamos a considerar la envoltura. Entonces, cuando se trate de calcular la cantidad material, el área total, entonces para el tronco de cono no vamos a considerar una de las bases, en este caso su base mayor. Y del mismo modo, cuando calculemos la cantidad de material para el cilindro, tampoco no se va a considerar una de sus bases, ¿ok? Esa es la observación que quiero señalar. Muy bien, vamos a analizar por separado dichos sólidos. Primero analizamos el tronco de cono. Bien, entonces, en el tronco de cono, pues, notamos que conocemos la generatriz, su diámetro menor de la base menor y su diámetro de la base mayor, pero no conocemos la altura de dicho tronco de cono. Entonces, si observamos en la parte superior la base menor de diámetro 8, conocemos que su radio es 4, ¿no? Entonces, y del mismo modo, si conocemos el diámetro mayor, vamos a notar que su radio de la base mayor es 9. Entonces, cuando yo trace esta línea vertical que se alinea perpendicular con la horizontal, entonces notamos acá que se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si este segmento, ¿no? Se conoce en la parte superior que es 4 dividido al radio de la base menor, también acá notamos que es 4. Por lo tanto, como todo este radio de la base mayor debe ser 9, entonces si esta porción es 4, entonces este lado del triángulo rectángulo va a valer 5. Entonces, analizando el triángulo rectángulo, acá mire, observen la figura aparte, entonces notamos que los 13 centímetros que es la generatriz en el tronco de cono se convierte en la hipotenusa de dicho triángulo, y los 5 centímetros se convierte en un valor de un cateto y la altura es otro cateto. Bien, entonces, para determinar la altura, debemos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos indica que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bien, la hipotenusa es 13 al cuadrado, un cateto es la altura h al cuadrado, más el otro cateto que vale 5 al cuadrado. Haciendo las operaciones correspondientes, logra determinar que la altura es 12, ¿no? En unidades de centímetros. Muy bien, entonces teniendo ya la altura del tronco de cono, ya eso me permite determinar el volumen, porque el volumen recordemos que está en función de la altura. Bien, y del mismo modo también podemos determinar el área para el tronco de cono. Veamos a continuación el área total del cono tronco. Bien, aquí muy atento a la ecuación que vamos a usar. Entonces, ¿por qué aquí no aparece más R radio mayor al cuadrado? Porque como ya aclaré en un inicio que cuando se va a calcular la cantidad de área total en el tronco, como se está determinando la cantidad de material, observad que una base está vacía, ¿no? En el recipiente una base está vacía, no se va a considerar, ¿no? Ahí la cantidad de material, solamente el área lateral que envuelve el tronco más un área de base menor, ¿no? De radio menor. Muy bien, entonces esta ecuación me permite determinar el área total, ¿no? O la cantidad de material que se va a emplear para esa porción del tronco de cono. Pi corchete generatriz por radio menor más radio mayor más radio menor al cuadrado. Ok, ojo, aclaro que solamente se está considerando dos áreas del tronco lateral más un área de la base menor. Bien,
Haciendo los reemplazos correspondientes, como has observado en la figura anterior, ¿no? La generalidad era 13, radio menor observaste que es 4, radio mayor 9, ¿no? Y bueno, el área total resulta ser 581.196 centímetros cuadrados. Ojo, 581.196 centímetros cuadrados. Bien, acá recordemos, en matemáticas se emplea la coma para señalar los números decimales. Si es un número entero va a estar separado por un espacio. Entonces aquí estamos hablando de 581 entero punto 196 milésimos, ¿no? En centímetros cuadrados. Recuerde que el área se calcula en unidades cuadradas. Como la medida está en centímetros, por eso me queda en centímetros cuadrados. Luego calculamos el volumen del cono trunco. Entonces, el volumen para el cono trunco es pi por la altura sobre 3, paréntesis radio menor al cuadrado, más radio mayor al cuadrado, más producto radio menor por radio mayor. Entonces ya la altura la hemos determinado, como has podido observar anteriormente. Nos salió 12 usando el teorema de Pitágoras. Bueno, haciendo los reemplazos, ahí en el tronco observaste que radio menor era 4 y mayor es 9, ¿no? Bueno, haces las operaciones correspondientes y determinas que el volumen es 1671.33 centímetros cúbicos. Volumen o capacidad en unidades cúbicas, recuerda. Bien, entonces, ¿por qué aquí estamos determinando tanto el área total y el volumen? Porque hay dos preguntas, como has podido observar. La primera es que tú determines el área total para fabricar el envase. Y el envase has observado que está formado por un tronco y un cilindro. Y también te piden la cantidad de volumen, pero en litros. Por eso hemos determinado el área total del tronco y el volumen. ¿Ok? Pero el área total ya aclaré que en el tronco de cono solamente se está considerando la base menor que está en la parte superior, porque la base mayor e inferior en el tronco y eso va a estar vacío. ¿Ok? Cuando se tenga que fabricar el dicho recipiente. Muy bien. Del mismo modo, analizamos para el caso del cilindro. Entonces, del mismo modo, cuando tú vas a hallar la cantidad de material para fabricar, ¿no? El cilindro que es parte del recipiente, igual consideras solamente un área de base, porque el otro está vacía, ¿no? Porque en la parte superior observaste que estaba el cono, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, recordemos que el cilindro está formado por tres áreas de base, por tres áreas, dos de base y una lateral. Pero aquí solo estoy señalando que para hallar el área total del cilindro para esta situación, solamente un área de base, porque la otra va a estar vacía, ¿no? Y el área que envuelve es el área lateral. El área de la base, recuerda, un cilindro es un círculo, se calcula pi por radio al cuadrado, y el área lateral es la envoltura, ¿no? Que se calcula 2 pi por radio por la altura. Entonces, sumando estas dos áreas, ¿no? De la base del cilindro de la base circular más el lateral, entonces notamos que el área total para este caso, considerando solamente una base, se determina pi por radio, paréntesis, radio más 2 veces la altura. Bien, reemplazando dichos valores, pi 3.1416, el radio en el cilindro se nota que es la mitad del diámetro. Si el diámetro es 18, el radio es 9. Bien, y la altura se observa que es 90 centímetros. Haciendo los cálculos correspondientes, notamos que el área total, ¿no?, es de 5.343.86 centímetros cuadrados. Entonces, esto viene a ser la cantidad de material que se necesita para esta parte del cilindro, cuando se fabrica dicho recipiente. Del mismo modo, hemos determinado el área total o la cantidad de material en unidades cuadradas que se necesita para fabricar la parte del cono trunco. Muy bien. Entonces, también debo determinar la capacidad para esta parte del cilindro, o sea, el volumen. Veamos entonces. Calculamos el volumen del cilindro. Entonces, el volumen del cilindro, recuerda, se calcula área de la base por la altura, sea pi por radio al cuadrado por la altura. Pi 3.1416 para obtener valores más precisos. El radio se observa que es 9 porque el diámetro es 18 y la altura, no olvides que el radio está elevado al cuadrado. Y la altura 90 centímetros. Haciendo los cálculos correspondientes, notamos que el volumen es 22.902.26 centímetros cúbicos. Recordemos que en los números, cuando son números enteros, se separan por un espacio. La coma, recuerde, indica la cantidad decimal. Bien. Finalmente, entonces, ya podemos agregar el área total del recipiente. El área total del recipiente. Entonces, ten en cuenta que el recipiente, en un inicio observaste que estaba formado tanto por
el cilindro que está en la parte inferior y el tronco que está en la parte superior. Entonces, significa que vamos a sumar el área del tronco que nos salió 581.196 centímetros cuadrados más el área del cilindro que quedó 5.343.86 centímetros cuadrados. Finalmente determinamos el área total de dicho recipiente, ¿no? Que está formado tanto por el cilindro y en la parte superior por el cono tronco. El área total resulta ser 5.925.056 centímetros cuadrados. Entonces, esta cantidad de área total indica que viene a ser la cantidad de material o de latón que se va a emplear para fabricar dicho recipiente, ¿no? Porque el recipiente está fabricado de material de latón. Bien, hemos determinado entonces la cantidad de material de latón que se necesita para fabricar dicho recipiente. Entonces, de la misma manera determinamos el volumen total del recipiente. Como ya hemos determinado el volumen del tronco de cono que nos quedó 1671.33 centímetros cúbicos, más el volumen del cilindro que nos ha quedado 22.902.26 centímetros cúbicos. Sumando los dos volúmenes, ¿no?, de los dos sólidos que son parte del recipiente, obtenemos un volumen de 24.573.59 centímetros cúbicos. Como me están pidiendo determinar el volumen en litros, y tengamos en cuenta que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, por lo tanto, aquí hacemos la conversión, cancelamos los centímetros cúbicos y dividimos 24.573.59 entre 1000 y obtenemos aproximadamente 24.57 litros. Estamos hablando de casi 24.6 litros, o sea, aproximadamente estamos hablando de casi 25 litros, ¿no? El volumen de dicho recipiente. O sea, el recipiente que se ha mostrado en un inicio, entonces va a tener la capacidad de almacenar, ¿no?, aproximadamente casi 25 litros, ¿no?, de volumen. Muy bien, gracias por tu atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.